Salmo capítulo 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, o vamos a estudiar más bien la palabra del Señor aquí en este Salmo. Ya abandonamos el capítulo 4, dijimos que el capítulo 4 era una oración vespertina. Capítulo 4 era una oración vespertina. Ahora llegamos a una oración matutina. En la introducción, entonces, decimos que este salmo muestra a David yendo hacia el Señor en la mañana y recibiendo la fuerza y la alegría que él necesita para pasar el día en contra de muchas adversidades o de muchos adversarios. Entonces, esta es como la oración de la mañana, la oración matutina que el pueblo de Israel acostumbraba a hacer. Recuerden que Israel oraba 3 veces al día: la mañana, al mediodía y por la tarde. Eran oraciones, pudiéramos llamarlas oraciones oficiales. Era lo que se acostumbraba. El pueblo de Israel subía, a los que se les facilitaba, iban a la sinagoga y oraban en la sinagoga, y se hacía 3 veces al día. En escuela dominical se cantaba un coro que decía eso: 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías, Daniel en el foso, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Entonces, ese coro hace referencia a ese ejercicio espiritual que el pueblo judío acostumbraba y acostumbra a hacer en cuanto a la oración. Repito entonces, el Salmo 4 nos deja la enseñanza de una oración vespertina con unos puntos específicos en cuanto a esa clase de oración. El Salmo 5 nos va a hablar de una oración matutina, también con respecto a unos puntos específicos de esta oración y cómo David se presentaba delante de Dios para poder afrontar un día con todas sus adversidades o con todos sus adversarios. La oración matutina. El verso 1 al 3 dice del Salmo 5: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, estos versículos nos dan claridad. Uno, del horario en que se estaba haciendo la oración y el cómo enfocar, cómo introducir esta oración a Dios y cómo hacer que un día de un cristiano esté sobre la base, esté sobre la dirección, esté sobre la guía y bajo la provisión y la bendición de Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dicho de otra manera, este día está en tus manos. Lo que me pase en este día lo recibiré de parte tuya. Lo que suceda en este día
está bajo tu voluntad, hace parte de tu propósito en mí, será bien recibido porque tú lo permites, porque tú vas a hacer que este día esté direccionado bajo tu voluntad, que siempre será perfecta para mí. Esto que David está haciendo es lo que le permitirá a todo cristiano, una vez que el cristiano tenga el conocimiento de cómo funcionan las cosas, y mire cómo es Dios de bueno. Esto que estoy diciendo está perfectamente conectado con lo que hablamos esta mañana en Boga Mar Adentro. Entonces, cuando yo entiendo que yo estoy en el propósito de Dios y que todo está bajo su control, bajo su voluntad, entonces yo no tengo problema en esperar tranquilamente lo que vaya a pasar. Cualquiera cosa que vaya a pasar durante el día, yo estoy cierto y seguro que lo que pase está dentro de la soberanía y el propósito de Dios. Me queda a mí entender eso, entender que lo que pase bueno o malo está dentro del propósito de Dios y que Dios tiene, según Efesios capítulo 1, el verso 11, un propósito y un designio. Propósito y designio bajo su santa voluntad. Entonces, esta oración nos va a dejar claras varias cosas. Aquí por lo menos ya estamos viendo varias cosas. Primero, David se presenta delante de Dios, presenta una oración de clamor, de gemido, y hace un reconocimiento. Recuerden que el rey era David, pero él dice, Rey mío y Dios mío. Porque para el pueblo, para la nación, el rey era David, pero para David el rey era Dios. Ojo a eso. Ojo a eso. El que el pueblo te elija a ti, el que el pueblo te posicione a ti, el que el pueblo te establezca a ti en una posición, no lo debe llevar a usted a perder la perspectiva suya con respecto a Dios. Entonces, en el conocimiento de David, él sabía que él no era el rey. Él era el príncipe, pero el rey era Dios. Y David lo tiene muy claro y él lo deja claro en la oración. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Lo uno tiene que ver con gobierno y lo otro tiene que ver con bienestar y salvación. Porque la salvación es de Jehová. Porque de él viene mi socorro. Porque él sustenta mi suerte. Así que la salvación, cuando él expresa aquí, Dios mío, está hablando de eso, de que Dios es su rey, su sustento, su salvador. Y ese salvador o salvación obviamente tiene una connotación física también. Ustedes saben que David era un hombre que tenía muchos enemigos
a razón de que el reinado de David fue un reinado sangriento, fue un reinado bélico. Así que muchos pueblos querían matar a David. David necesitaba un protector, necesitaba a alguien que defendiera su vida. Así que esa expresión Dios mío implica eso, implica que Él es también su Salvador. Entonces, mire, ya todos los detallitos que vamos a ir analizando aquí, que vamos a ir encontrando aquí en este salmo. Hay tres expresiones: escucha, considera y está atento. David anhela el tener una audiencia con Dios, y qué mejor que hacerlo en la mañana. Él desea tener una audiencia con Dios utilizando el método hebreo. Era el método del paralelismo. Él repite la misma idea 3 veces. ¿Ya? Repite la idea 3 veces. Escucha, considera y está atento. Jehová, por favor, escúchame. Más o menos eso es lo que David está diciendo, y lo está haciendo reiterativo, buscando ser atendido como aquella señora inoportuna para el rey, de la cual Jesús hace referencia, que iba todos los días delante del rey pidiendo que el rey le hiciera, el juez le hiciera justicia. Y tanto insistió ella en su asunto que el juez le responde: por tu inoportunidad, o sea, por ser tan cansona, te voy a hacer justicia. David está usando ese método de paralelismo aquí, de insistir con Dios, ¿ya? De insistir con Dios, de ser constante en ese clamor, en ser escuchado por Dios y tener el deseo de ser oído. El cristiano no debe orar por orar, o sea, no debe orar por requisito. Entonces, no importa que Dios no me oiga, yo me arrodillo y oro. No, eso está bien para un católico, pero la lógica de nuestra oración ha de ser que Dios la escuche. ¿Ya? O sea, no es un ejercicio religioso, no es un ejercicio meramente de costumbre, sino que es algo que yo necesito hacer para mantener una relación constante, una comunión con Dios constante, y debo estar cierto que Dios me oye. Si Dios no nos oye, pues no tendría razón de ser la oración. Pero debo estar cierto de que Dios me escucha. De ahí decíamos hace unos domingos atrás la importancia de saber que Dios me escucha es lo que hace también que mi oración sea especial, y que es especial no tiene que ver ni con tiempo ni con posición, ni con tiempo ni con posición. Tú puedes orar de 1000 maneras, de 1000 formas, en 1000 posiciones, pero realmente la clave está en esto: Jehová, por favor, escuche. 2 o 3 palabras que usted diga, si son escuchadas por Dios, son suficientes. ¿Ya? Son suficientes. Y David entonces las hace en esta forma de paralelismo, como haciendo fuerza en lo mismo.
De tal manera que él pueda sentir que Dios lo está escuchando. Es importante entonces que nosotros entendamos que la oración no se debe hacer por hacerse, sino que se debe hacer para que sea escuchada. La oración se hace para que sea escuchada. Hay entonces aquí un clamor que hace David a Dios en la mañana. Lo primero que hace el salmista es buscar la presencia y la dirección y la protección de Dios para el día que va a comenzar. Eso es lo que David está buscando. Lo aclara verídicamente y claramente el versículo 3. Entonces, él busca que Dios le regale su presencia permanente en ese día, lo dirija y lo proteja. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? A través de uno de los dones más maravillosos, de los dones más extraordinarios que Dios le regaló al ser humano. Y es el poder hablar, el poder comunicarse con palabras. Es la habilidad de usar palabras para dirigirse a ese con quien él quiere entrar en comunicación. Entonces, David le habla a Dios. David se comunica con Dios. David expresa palabras audibles, entendibles y claras, definidas en la oración. Orar es hablar con Dios. Recuerde que aprendimos hace un muy buen tiempo atrás que cuando yo oro, yo hablo con Dios. Y cuando yo leo la Biblia o oigo la palabra de Dios, Dios habla conmigo. Repito, cuando yo oro, yo hablo con Dios, Él me escucha. Pero cuando yo leo la Biblia o cuando me paro frente a un sermón, entonces Dios está hablando conmigo. Esa vez que enseñamos eso, dijimos entonces el error que se comete en la oración. Porque hay gente que ora mucho, pero escucha poco. ¿Oyó lo que dije? Hay gente que ora mucho, pero escucha poco. Por eso el ejercicio de orar debe hacerse de la siguiente manera. Cuando usted saque un tiempo de oración prolongado, entonces ore un rato y guarde silencio otro rato o lea la Biblia otro rato. Para que oiga la voz de Dios y Dios te responda. O sea, no hable usted solo. Deje que Dios te hable. Deje que Dios te diga lo que Él cree, lo que tú le estás diciendo. Dios habla al corazón y a la mente. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Pero nosotros necesitamos afinar nuestro oído a la voz de Dios. Muchas de tus oraciones han sido oídas y respondidas en el momento en que tú estás orando. Pero como tú oras y oras y oras y oras y no paras de hablar, no lograste oír la respuesta de Dios. Entonces, esto de orar también demanda sabiduría y conocimiento. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que usan largas oraciones
y vanas repeticiones. Entonces esas oraciones larguísimas que el pueblo de Israel practicaba, los fariseos practicaban, no daban tiempo para nada, porque como era un asunto aprendido, entonces era cuestión de repetirlo. Algo así como que usted se agarra a decir el Ave María. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso no necesita parar, ni esperar, ni hacer pausa, porque usted no está esperando una respuesta. Esa es la gran diferencia entre orar y rezar, entre orar y repetir. Esa es la gran diferencia. Que la oración tiene tiempos, la oración tiene pautas, la oración tiene propósitos de exaltación, de alabanza, de adoración, de queja, de petición, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es una petición, yo espero a esa petición, espero una respuesta. Pero tengo que oírla, tengo que parar el oído. El verso 2 dice, Rey mío y Dios mío. El rey David muestra claramente su humildad en reconocer su dependencia de Dios. Muchas de las llamadas oraciones, tanto públicas como privadas, no son hacia Dios. Para que una oración pueda ser verdaderamente para Dios, debe haber un enfoque consciente y definido hacia Dios cuando oramos. Dios mío y Rey mío. O sea, está dirigida a Él con claridad. Y cuando yo dirijo mi oración a Dios, es porque yo sé que lo que voy a hablar, lo que voy a pedir, lo que voy a decir, Él me lo puede responder. O sea, ya tengo ese conocimiento de antemano. Tú no haces una petición donde sabes que no te van a responder. O sea, ilógico totalmente, salido de contexto y salido de tono, que tú vayas a ir a pedir una libra de carne en un almacén de telas. Pues no tendría lógica. Entonces, cuando yo oro, debo estar consciente de que estoy orando a Dios. Será, pero hermano, eso es lógico. No, no es lógico. Porque cuando yo soy religioso, entonces mi oración puede estar direccionada a cualquier parte y no a Dios. Porque Dios lo que pide es que cuando yo ore, primero, no use vanas repeticiones. 2, me concentre y me conecte con Él. Cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Por qué cree que Dios dijo eso? Pues porque hay gente que se arrodilla a orar y la oración coge para cualquier parte, para la plaza, para la tienda, para la calle, para cualquier parte, porque no cerró la puerta para conectarse con Dios. Si eso no fuera así, Dios o Jesús no hubiera dicho eso. Cuando tú ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre. Ya vemos por qué sí tiene razón el pensamiento que tengo escrito. Es necesario que usted sepa que sí le está orando a Dios y no que su oración se está yendo para cualquier parte, porque esas son las oraciones que desaniman la gente, porque usted ora y ora y ora y no le contesta. Pues simplemente porque su oración no tiene una dirección. Algo así como que si tú escribes una carta, la pones en el postal, pero no le pones un nombre ni una dirección para quién es.
¿A dónde cree que esa carta va a llegar? A ninguna parte. Ni siquiera te la regresan porque tú no le pusiste ni un punto de partida, un remitente, ni un punto de llegada, un receptor. La oración tiene un remitente que es Rodrigo Muñoz y tiene un receptor que es Dios. Así que por eso Jesús también dijo, todo lo que pidieres en mi nombre. Y aquí entonces estoy diciendo mucho más de lo que estoy diciendo. Todo lo que pidieres en mi nombre. Mira esta oración. Entonces yo comienzo a orar y yo empiezo, Diosito mío, Padrecito mío. Esa oración no va para ninguna parte. Porque yo no tengo ni un Diosito ni un Padrecito. Y el Dios que se supone de que yo creo ni es Diosito ni es Padrecito, ni es Papito lindo. Pero si mi oración comienza, Señor Jesucristo, esa oración tiene un receptor. Así que esa oración va hacia una dirección específica. Todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Cuando lleguemos al Salmo, me invocará y yo le responderé. Vamos a entender con mayor fuerza esto que estoy diciendo. Me invocará. Yo le pregunto, por ejemplo, yo digo, Jacinto, ¿quién cree usted que me responde? Pues Jacinto, porque yo llamé a Jacinto. Me invocará y yo le responderé. Entonces, si usted dice, Diosito Santo, aquí estoy delante de su presencia, papito lindo, ¿quién cree que te va a responder? Pues si tu papito está por ahí cerca, de pronto él crea que es para él. Pero si usted comienza su oración diciendo, Señor Jesucristo, en tu nombre, entonces usted está invocando a alguien. Así que me invocará y yo le responderé. Mire lo importante y todo lo que estos salmos nos están dejando con respecto a la oración. Con respecto a la oración. Entonces la oración tiene que tener definido que sí le estoy pidiendo a Dios. Que sí le estoy pidiendo a Dios. Que sí es a Dios. Dios mío y Rey mío. ¿Ya? Ya. Está definido a quién le está pidiendo. Está definido hacia dónde va esa oración. Y entonces, pues de allá de esa oficina espero yo la respuesta. Pero si tu oración no tiene dirección fija, ¿de dónde te van a responder? ¿Ya? No sé si a usted le pasó, a los más viejitos, porque los muchachos no saben de eso, pero los más viejitos, no sé si a usted le pasó que le devolvían una carta porque la dirección no era correcta. Entonces, usted enviaba la carta y espere que le respondiera esa carta y usted con la agencia, cuando ¡pum!, la carta volvía a llegar y era porque usted había puesto la dirección mal. Con todo lo que se demoraba una carta para llegar, porque uno ponía una carta para allí, para Ibagué, y de aquí a Ibagué se demoraba 15 o 20 días. Y otros 15 o 20 días de allá para acá, y mientras usted corregía la dirección y otra demanda, se moría el man que estaba allá enfermo. ¿Sí ven? Entonces, por eso nuestra oración tiene que tener
claro a quién se la dirijo. Me invocará y yo le responderé, pero ese me invocará no es esa invocación religiosa que nosotros hemos aprendido y valga la pena aquí para los que han llegado de otras denominaciones que traen un costumbrismo de oración chueco. Tienen que aprender a orar. Les toca aprender a orar. Eso fue lo que hicieron los discípulos. A los discípulos no les dio pena. Ellos venían de un costumbrismo, ellos venían de una religiosidad y ellos le dicen a Jesús, Jesús, enséñenos cómo es que tenemos que orar, porque nosotros estamos acostumbrados aquí a hacerlo como sabemos, pero ¿cómo es que hay que orar? Y Él les enseña cómo es que hay que orar. Y durante su ministerio les enseñó, todavía en Juan. Entonces Jesús dice, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, yo lo haré. ¿Vale? Por eso David, que no tenía un nombre, porque a David no se le había revelado un nombre, sin embargo David es específico, Rey mío y Dios mío. Estaba diciendo que el Rey de Israel era el mismo Dios de Israel, que era el Rey suyo y el Dios suyo. A él se le estaba dirigiendo la oración y de él esperaba la respuesta. Anhelo yo de parte de Dios que muchas de nuestras oraciones estén siendo corregidas y que a partir de este estudio muchas oraciones comiencen a ser respondidas y que usted se vea mucho más beneficiado con orar, porque es que pues hay gente que anda decepcionada de la oración porque Dios no le escucha, pero no es porque Dios no escuche, es que usted ora mal. Entonces cambia el encabezado de su oración esta noche y de la de mañana en la mañana. Deje de orar, papito Dios, Diosito, Padre. No, ore como Jesús le enseñó a usted a orar. En mi nombre. El evangelio se mandó a predicar en su nombre. El bautismo se mandó a hacer en su nombre. Las sanidades se mandaron a hacer en su nombre y las oraciones se mandaron a hacer en su nombre. ¿Vale? Es importante tener en cuenta eso. ¿Listo, mis amados? ¿Qué más les digo? Que deseo para esta semana muchas bendiciones de parte de Dios. Deseo que sus oraciones sean contestadas a partir de esta otra corrección que estamos haciendo. Y deseo de parte de Dios todas las bendiciones y protección de Dios para sus vidas, para sus hijos, para su hogar, para su trabajo, para todo lo que emprenda esta semana.